como que nos hubiéramos puesto de acuerdo en una asamblea y hubiéramos ensayado para que todo esto saliera convertido en una entretejida red, pero es en vivo, no hubo ensayo, Sí, no. porque estamos alcanzando ahorita una de las grandes preocupaciones del pensamiento complejo que se refiere a qué es lo que el arte tiene que decirle a la ciencia. En esta perspectiva, tendremos la singularidad eh, de dos ponencias en oportunidad de escuchar a la apreciación doctoral de un nombre tan hermoso, la Yumbada de Cotocollao, de Ecuador, de gratísimos recuerdos para mí en Riobamba, una aproximación a su cosmovisión desde el pensamiento complejo, disertada por Fernando Avendaño de León, doctorado por Multiversidad Mundo Real, Edgar Morín, y Pedro Torres Avendaño, licenciado por la Universidad Pontificia Salesiana, ambos académicos de nacionalidad ecuatoriana, son aventajados miembros de la Universidad Politécnica Salesiana de Santa Ana de los Ríos, de la Cuenca del Ecuador. Prácticamente cada uno tendrá, lamentablemente, un tiempo de 12 minutos para darnos a conocer su talento, su pensamiento, su ética, su conciencia y su arte. Queridos hermanos ecuatorianos, por favor, hagan uso de la palabra. Un cordial saludo para todos los presentes. Es un honor para nosotros participar en este evento y de una manera muy especial saludamos a la gobernadora de la Yumbada que gentilmente nos acompaña este día, lo cual es muy significativo que, como dice Morán, el investigador es parte de lo investigado y en ese sentido hemos podido establecer unos nexos a nivel humano muy grandes, lo cual nos llena de emoción y es necesario transmitir ese mensaje hermoso de hermandad, de fe, de esperanza, de una armonía con el entorno que este grupo, radicado en la ciudad de Quito y en otras provincias del país, lleva en su ser, lleva en su sangre el amor a los cerros, el amor al agua, a la vida. En este sentido, vamos a plantear nuestra exposición desde una introducción. Por favor, la lámina que corresponde. La Yumbada de Cotocollao es una manifestación tradicional de las parroquias urbanas de Quito, Ecuador, que se ubica en el año pasado, perdón, en el presente año 2023 como una forma de supervivencia de los valores ancestrales en el entorno contemporáneo moderno, a través de la articulación de distintos elementos que son el resultado de procesos de transformación históricos que han logrado mantener vivo a este singular drama ritual en la ciudad. Decíamos también que está presente en otras provincias como Imbabura, como Cotopaxi. Entonces, nuestra investigación surge de una pregunta generadora. Nos planteamos de que si efectivamente la función mágico-mítica ha generado cambios significativos en este año, en esta agrupación cuya territorialidad se enmarca en Cotocollao, en un momento posterior a la pandemia. Por otro lado, hay una vertiente muy importante que es lo transdisciplinar. En este sentido, consideramos de que ello nos lleva precisamente a considerar una estrategia de investigación que atraviesa las distintas disciplinas, sus límites. Ello implica a su vez considerar lo holístico y en este sentido cabe mencionar a la dimensión física, a la dimensión mental y a la dimensión espiritual.
nuestra investigación más estaría orientada a esta dimensión espiritual que ventajosamente esta cosmovisión andina apunta hacia ello. Por otro lado, es menester también recordar de que así como existe el Homo sapiens, en donde la conciencia y la razón tienen un espacio, también es necesario considerar el Homo demens a la par, ¿no? Y aquí evidentemente está presente la capacidad de autodestrucción. En la ciudad de Quito existen básicamente 7 yumbadas. La yumbada de Cotocollao es una de ellas. En cuanto a la parte metodológica, corresponde señalar que ha sido muy importante el pensar de Morán en un texto muy hermoso que se titula El empeño multidimensional, en donde enfatiza en que el investigador es parte de lo investigado. Precisamente en esa línea hemos podido caminar y hay un detalle que he escuchado desde el día de ayer hasta el presente, unos mensajes muy interesantes en el sentido de que desde la metodología, uno, ¿qué puede aportar? ¿Será que solo los resultados de la investigación pueden ser fríos o atendemos a los mensajes de la complejidad que nos dice puede ser incluso el arte? Entonces, en esa línea, hemos construido un video arte sonoro cuyo fragmento expondremos al final de la obra porque esta palabra mayor que es arte implica muchísimas cosas, pero hay algo fundamental ahí, lo humano, la posibilidad de trascendencia y para nosotros es un gusto muy especial participarles de aquello. A continuación, vamos a escuchar a Pedro, quien gentilmente nos va a hablar sobre algunos aspectos relacionados a lo histórico, a lo patrimonial fundamentalmente. Adelante, Pedro. Gracias. Bienvenido, Pedro. Bueno, saludos con todos, muchas gracias por este espacio. Bueno, sí, como dice Fernando, voy a hablar sobre algunos conceptos que creo que son importantes para entender a la Yumbada desde esta aproximación compleja. Primero que nada, quiero dar a entender que la Yumbada es más que una simple fiesta, es más que una simple fiesta, es más que una simple manifestación popular de la ciudad de Quito. La Yumbada tiene su origen en una cultura ancestral, que es la cultura, la etnia Yumbo, una cultura que tuvo lugar desde aproximadamente entre los 400 a los 1600 años después de Cristo. Fue una cultura eh, típicamente típicamente nómada. eh, Fue considerada mediadora de los señoríos de la sierra y la costa ecuatoriana, precisamente por su carácter no estático, ¿no? Fue una cultura que se movilizó entre la sierra y la costa y gradualmente fue tomando espacio en los mercados quiteños, fue adquiriendo cierta, cierto reconocimiento, fue considerada como una de las culturas que se establecieron ahí y en parte con otras culturas como los niguas y los sáchelas se fueron incorporando poco a poco al espacio urbano de la ciudad de Quito. Esto en parte gracias a los estados que en ese entonces pues tenían esta autoridad, ¿no? Que son la Audiencia de Quito y y el Tahuantinsuyo. Pero los yumbos se van incorporando a la urbanidad y con el paso del tiempo, sus descendientes se apropian de esta maravillosa danza que es la yumbada, que no es otra cosa que la rememoración de muchos elementos de la selva, de la naturaleza, que es un estrecho lazo que mantienen los yumbos eh, con, con muchos aspectos de la naturaleza, como son el agua, la luna, las montañas. Entonces, es importante recalcar esto porque la Yumbada no es únicamente una manifestación popular, una manifestación patrimonial inmaterial popular, es una manifestación patrimonial que tiene antecedentes históricos de una etnia importante para lo que es el,
para lo que es el país y debe ser considerada como tal, únicamente, no únicamente como una expresión popular contemporánea. Entonces, esto un poco para dar un poco de contexto a la importancia que tiene esta danza. Bueno, hay dos conceptos que creo que son importantes mencionar, que son el corazonar y la dialogía Jumbo Cerro, ¿no? Voy a empezar con la dialogía Jumbo Cerro en este sentido. Bueno, el Jumbo danza por su montaña. Es conocida, esta danza es conocida como la danza de las montañas, justamente, pero hay una estrecha relación entre el danzante con su montaña, y no es una relación típica que pensaríamos que se tiene de una persona o un individuo con una montaña, con un cerro. Esta es una relación de horizontalidad humana, es decir, es una relación que mira a la naturaleza como una prolongación del mundo familiar. Esta teoría, según Viveiros de Castro y según De Escola, es conocida como perspectivismo y es común a algunas culturas amerindias, como los Achuar, por ejemplo. Sin embargo, lo curioso aquí es que esta apreciación del mundo y de la naturaleza persiste y persiste justamente en un espacio urbano. Y esto creo que es lo que destaca la Yumbada, que es una de esas manifestaciones que rescata esta forma de relacionamiento mayormente conocida como más ancestral. Y es algo que lo tenemos diariamente en las constantes interacciones que ellos mantienen en la ciudad. Pues de esta manera existe una Ok. dinámica intersubjetiva entre humanos y no humanos que maneja digamos que establece un solo continuum social. Es No me decir, hagas tomas el pelo, vos. La que se ríe. La que se ríe. el Jumbo no percibe a la montaña como un ente separado. Entonces aquí entra la ruptura de esta disociación entre naturaleza y cultura que ya mencionaban algunos compañeros ponentes. Existe una horizontalidad, existe un solo continuum social del Jumbo con su montaña. La montaña es como un ser humano con el quien el Jumbo conversa, con el quien Jumbo se relaciona. Eh, esta, digamos, este modo de relacionamiento es genera una especie de comunidad de entidades que comparten facultades, comportamientos y comparten también códigos morales, ¿no? Entonces creo que es importante recalcarte que esta relación de Jumbo Cerro es una relación que trasciende los relacionamientos contemporáneos tradicionales del hombre y la naturaleza. Y creo que es muy importante que esto sea considerado porque nos muestra que existen aún formas vivas de entender de forma diferente cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Bueno, el segundo concepto es el corazonar. El corazonar es, en términos de su autor, que es Patricio Guerrero, quien también realiza estudios sobre esta manifestación desde el corazonar, es una forma de entender la vida desde la espiritualidad. Es la virtud de la espiritualidad y la subjetividad aplicada a la vida y la cotidianidad. La búsqueda interna del sentido al territorio, del sentir, del pensar, del hablar y del actor del mundo desde el corazón, ¿no? El Jumbo danza con el corazón, el Jumbo eh, piensa, el Jumbo actúa desde el corazón y el corazonar como tal refleja una forma de vivir desde el sentir. Es una forma de vivir desde el diálogo armonioso entre sí, entre ellos, tanto dentro de su propia comunidad como de ellos con el mundo, ¿no? Entonces creo que es una pauta importante a considerar porque nos muestra una forma distinta, una forma muy personal de entender el mundo y creo que la mejor forma de definir este concepto es uno que fue dicho por uno de los mismos danzantes, que es dejar caminar la palabra con intención. Es decir, dejar que nuestras propias subjetividades y nuestros pensamientos fluyan, es decir, caminen y que eso configure las estructuras del mundo. Entonces, partiendo del corazonar y de la relación que existe con el Jumbo, con su cerro, creo, creo que es importante mencionar el tema de los sueños, que es, creo, el elemento
central de esta exposición y el elemento que nos interesa en cuanto a lo que es la complejidad. Pues el sueño, en cierta forma, es una guía, es un consejo, es un regulador y un definidor de muchas de las estructuras de la vida de los yumbos. ¿Por qué? Porque el sueño integra, por un lado, aspectos de la ancestralidad de los yumbos de Cotocollao y por otro, aspectos de la contemporaneidad de los yumbos. Es decir, median entre las decisiones y las transformaciones de su propia vida como de la danza. La danza es una manera de expresar cuáles son las condiciones, cuáles son las formas en las que su vida se estructura naturalmente, pero el sueño es el elemento que unifica, ¿no? Es ese elemento que codifica y es ese elemento que permite que ellos se mantengan como una tradición fuerte. Para terminar mis puntos, menciono un poco dando apertura a este tema de la complejidad, es que el sueño nos parece importante porque es un elemento aleatorio, es un elemento que tiene cierto componente de caos, es decir, el Jumbo no decide qué sueña, el sueño llega a su vida, pero a través de este caos se organiza una serie de estructuras, en tanto en su vida comunitaria como en su vida en general, lo cual se traduce en la propia danza. Es por ello que consideramos al sueño como un factor autoorganizador para los Jumbos de Cotocollao y un elemento importante a la hora de concebir a la complejidad como una herramienta, como un concepto que puede explicar de mejor forma cómo estarán a través del tiempo y cómo seguramente lo seguirá haciendo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Fernando para un poco que profundice en mayor medida con los temas siguientes. Muchas gracias. Perdón, quedan 4 minutos, Efectivamente, hermano. efectivamente nos van a faltar minutos, pero es necesario soñar despiertos incluso en días mejores y la esencia de la Yumbada apunta hacia ello. Creo pertinente hablar un poco más de la relación del Yumbo con la naturaleza. Nosotros hemos visto de que este mundo mágico, mítico, nos remite a un orden del más allá, pues la relación del Yumbo con la naturaleza es una relación de un orden humano espiritual erigida con el objeto de un beneficio mutuo, en el cual el Yumbo se apropia del nombre del cerro, interactúa con él, baila en su nombre, a la vez que honra a la montaña que le ha elegido y ejecuta una ritualidad en torno a dicha relación. Es la montaña la que elige al bailarín. Frank Salomon hace muchos años atrás nos decía que cada yumbo o yumba es un poderoso chamán, yachag, Samiyuy, a quien su madre montaña ha confiado la capacidad de matar y curar mágicamente, de entender las voces de plantas y animales y de transformarse en cualquier forma de vida que sea indomable. Es importante también considerar que estamos en la onda del pensamiento del sur, como ustedes saben, no hablamos del sur geográfico, hablamos de ese sur en donde está la vida, en donde está el optimismo, en donde aún pervive el pensamiento comunitario, y eso es algo digno de rescatar, porque la armonía que busca el Yumbo, además del entorno, reitero, es la armonía con el ser humano, el principio de alteridad en pleno, el identificar a los cerros o montañas como personas y dotarles de conciencia y características antropomorfas de relacionamiento que se dan únicamente a los sueños, permite concebir a la cosmología de ellos dentro de un espectro multiculturalista de la realidad. La esencia antropomorfa espiritual se halla presente en sus niveles de relacionamiento, tanto en aspectos relativos a su vida personal
como a su vida comunitaria. Por razones de tiempo voy a manifestar lo siguiente nada más. Hay un espíritu que cuida la armonía de los yumbos, es un ser etéreo, es un ser que cuida los caminos, un símil de guardar la armonía. Este espíritu femenino no es exclusivo de esta yumbada de Cotocollao, sino está presente en todas las yumbadas. Y para Fanny Morales, quien está presente en este evento, este espíritu conlleva la fuerza y la energía de las montañas, juega el papel de regular el comportamiento y las interacciones, es decir, mantener una situación de equilibrio dentro del sistema cultural de los yumbos. Para una de las habitantes de esta comunidad de Cotocollao, la yumba es un espíritu ancestral. Para esta mujer es clave para que salga el espíritu de la yumba del cuerpo de quien es el poseído. Un yumbo, un danzante, tiene que pasar unas determinadas hierbas sobre el cuerpo de este. Finalmente, voy a mencionar que dentro del análisis desde la perspectiva compleja, la yumbada constituye una danza en donde interactúan varios sistemas, es decir, hablamos sistemas dentro de sistemas, de tal manera que la dialogía ancestral y un vocero, y con ello el evocar al agua y la reproducción. En este contexto de la reproducción, la Iglesia Católica ha catalogado a la yumbada como una danza obscena y hay un distanciamiento en los tiempos actuales. Aún así, está presente otro sistema que es la devoción a un santo que es San Sebastián. Otro sistema, y este reviste una especial connotación, son los sueños, que constituyen un sistema adaptativo complejo en donde la no linealidad y el flujo de información son su fundamento, una red de relaciones subjetivas. La danza en sí misma, cuya naturaleza sagrada constituye también otro sistema. La música y lo sonoro, tenemos banda de pueblo, música de pingullo y bombo, además de los silbidos que constituyen una ambientación vinculada a lo sonoro. La presencia posible de otros personajes que interactúan con la yumbada, negros, capariches, payasos, además de la vaca loca, una puerta hacia el tercero incluido, el mundo mágico mítico, en donde la yumba ocupa un lugar importante, finalmente la curación chamánica. Como conclusiones, podemos manifestar que los sueños y la relación espiritual con las montañas Pachamama ordenan y guían el actuar en la danza ritual, en lo organizativo, en la interpretación del mundo y en las acciones que de ahí derivan al interior de 5 familias cuyos apellidos son Morales, Muquinche, Simbaña, Tatayo y Romero. En la Yumbada interactúan aproximadamente 50 adultos y 30 niños. Ellos no se reconocen como quichuas, se identifican con el denominado pueblo Quitucara. Su devenir viene dado por los sueños reveladores. Uno de estos sueños determinó que la mujer tendría un rol más activo en lo organizacional y en la transmisión de saberes, aspecto que se evidencia en el año 2023, donde la dialogía hombre-naturaleza y un vocero parece ser más fuerte que nunca, y la participación de niños, jóvenes y ancianos es vital. Los elementos que definen los puntos de partida con miras a la modificación del comportamiento y el cambio social al interior de esta agrupación son guías, consejos del más allá, los objetos simbólicos de las montañas o estado de las montañas, volcanes. Las yumbadas no caminan solas, caminan en grupo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quiso a la yumbada de Cotocollao declararle como tal, pero ellos rechazaron este honor, dado que o nos declaran a todas con esta figura o a ninguna. En los tiempos actuales han decidido no caminar por este sendero. Cabe preguntarse en los tiempos actuales si corresponde el ir hacia un estado más favorable, hacia un estadio más favorable. Entonces, cabe preguntarse, ¿no?
pues los llamados primitivos están tratando de salvar del planeta mientras vemos que la posibilidad de una autodestrucción es algo muy real. ¿No será acaso el momento en que nosotros, quienes pertenecemos al mundo occidental, aprendamos a alinearnos con el cosmos para que las cosas se sucedan en pro de una relación armónica con todo lo que nos rodea? Finalmente vamos a hacerles apreciar un video arte sonoro que es fruto de este vínculo maravilloso de estos servidores con este hermoso grupo humano que nos ha abierto su corazón y tenemos muchísima gratitud con ellos. Así que adelante, por favor, Pedro, con ese un minuto. La obra dura como 9 minutos 30, pero en la onda de difundir la investigación desde la perspectiva del arte, nos permitimos proponer lo siguiente. Como mencionaban aquí con certeza, aquí estamos en vivo, aquí cabe el aleatorismo, cabe el error, la contradicción, incluso el caos. Así que gracias por esa apertura. Presentamos este video arte sonoro, que es fruto de nuestro acercamiento a ellos. El audio, verifiquemos, por favor. ¿Se escucha? Pues muchas Bueno, gracias, queridos. espero que se haya escuchado el audio, ¿no? Cómo no. Muchas gracias, queridos hermanos del Ecuador. Parece que hay una pregunta de el doctor Daniel Silva de Brasil. Tratados. Adelante, estimado doctor Daniel. Pues agradecemos, queridos hermanos, que hayan tenido la bondad de plantearnos cómo nuestros pueblos milenarios de Abya tienen la posibilidad de comprender la vida, el universo, el cosmos. Hubiera querido corresponderles desde mi cultura maya en menos de 3 minutos, pero quizá haya oportunidad de hacerlo al final. Mientras tanto, seguimos avanzando.